Bon día. Comença un nou col·loqui del cicle d'esmorzars Foment PricewaterhouseCoopers, hoy con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, el excelentísimo señor José Luis Escrivà. Dona la benvinguda al president de Foment del Treball, el senyor Josep Sánchez Llibre. Molt bon dia a tothom, buenos días. En primer lugar, como no podía ser de otra forma, darle la bienvenida a Foment del Treball, la casa grande de los empresarios catalanes, como siempre la decimos nosotros, que también este año podemos tener la satisfacción de poder celebrar los 250 años de nuestra organización. 250 años son muchísimos años, somos la patronal más importante, de las más importantes de Europa, somos los fundadores de la COE y hoy la posibilidad de que el ministro de Seguridad Social, Exclusión y Migraciones pueda estar con nosotros es un placer y es una gran satisfacción poderle escuchar porque hay temas de rabiosa actualidad que seguramente serán muy interesantes para nosotros. Solamente también quería aprovechar la avinentesa para poder donar les mostres de solidaritat des de Foment del Treball, des dels empresaris de Catalunya, a totes aquelles persones i expressar el nostre dolor per el que estan patint tots els ciutadans de l'illa de la Palma per l'erupció del volcà que està plantejant que moltíssimes famílies i moltíssimes persones perdin totes les seves pertinències, perdin el que més estimen, que és les seves cases, i que des d'aquest punt de vista nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, i tal com va fer també el president de la COE, el senyor Garamendi, expressar el nostre condol, la nostra solidaritat i que lògicament estem a disposició del que puguin necessitar els empresaris de les Illes Canàries, els empresaris de la Palma i que estem a la seva disposició. També ara li passaré la paraula amb el Nacho Marull, que és el director regional de Pricewaterhouse, que és l'esponsor principal d'aquests desajuns. Bé, ja no són desajuns, són aquestes trobades que farem a les 9 del dematí perquè pugui presentar al ministre que realment li torno a donar la benvinguda. Moltíssimes gràcies a tothom i Nacho, tens la paraula. A continuació, pren la paraula el soci responsable de PricewaterhouseCoopers a Catalunya, el senyor Ignacio Marull. Buenos días a todos. Agradecer en primer lugar al presidente Josep Sánchez Llibre por la oportunidad de poder organizar estos desayunos conjuntamente con Foment del Treball y agradecer al excelentísimo señor José Luis Escrivà su presencia hoy aquí. Yo haré una breve introducción sobre el perfil del ministro y sí que me gustaría introducir algunos temas que más allá de lo que usted tiene pensado en su exposición sí que me gustaría que abordase. El señor ministro nació en Albacete en el año 60. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid con premio extraordinario de licenciatura y cuenta con estudios de posgrado en análisis económico en la UCM y en econometría por el Banco de España. A lo largo de su carrera ha publicado numerosos artículos y trabajos de investigación. Yo diría que tiene una formación en el ámbito económico muy fuerte y que también ha ido complementando a lo largo de su trayectoria profesional que ahora explicaré, ¿no? Desde el punto de vista de trayectoria profesional, yo creo que hay cinco grandes etapas hasta llegar al ministerio. En primero, inició su trayectoria en el Banco de España, donde desarrolló diferentes puestos en el servicio de estudios y posteriormente continuó en Europa, donde participó activamente en el proceso de integración monetaria desde el 93 como asesor del Instituto Monetario Europeo. En el 2004 trabajó durante 8 años para el Grupo BBVA y ahí fue cuando pasó al sector privado, primero como economista jefe y director de los servicios de estudios y en el 2010 como Managing Director del área de finanzas públicas. Más tarde, con la creación justamente de la Unión Monetaria que antes hablábamos, fue nombrado jefe de la división monetaria del Banco Central Europeo en Frankfurt y entre el 2012 y el 2014 fue director para las Américas del Banco Internacional de Pagos de Basilea. En el año 2004 se convierte en presidente de la famosa AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal,
órgano que fue creado por el Gobierno de España a instancias de la Unión Europea, ¿no? Con el objetivo de la fiscalización de las cuentas públicas, cargo que ocupó hasta enero del 2020, cuando ya fue nombrado ministro de Inclusión y Seguridad Social. Respecto a los temas a comentar, hay tres grandes ámbitos, unos que son más estructurales del propio ministerio, otros que son más de la actualidad rabiosa y otros que tienen que ver con algunos anuncios que se hicieron al inicio de la legislatura y que no sé ustedes qué tienen en mente, ¿no? Respecto usted en su ministerio hay tres grandes ámbitos, todo lo que tiene que ver en materia de seguridad social, todo lo que tiene que ver con políticas gubernamentales sobre inmigración y los ámbitos de inclusión social, ¿no? Sobre el sistema de pensiones, me gustaría comentar que aquí se publicó recientemente el 2021 Aging Report de la Comisión Europea. Foment del Treball ha estado trabajando alrededor de este informe que se publicó y aquí se proponían desde Foment algunas medidas, dado que el sistema de pensiones actual es donde tenemos una clara indexación recientemente con el IPC, es un sistema que puede generar muchísimas dudas, ¿no? con la actual inflación que tenemos. Y en este sentido, una de las propuestas que se hacían era abordar y promocionar sistemas de pensiones mixtos. Sistemas de pensiones mixtos que lógicamente tienen que venir apoyados por una mejora de los incentivos fiscales y del ahorro a largo plazo, ¿no? En este sentido, sí que me gustaría que nos explicara un poco qué visión tiene alrededor de esto y más habiendo sido, pues usted, que conoce bien, habiendo sido presidente de la IREF, ¿no? En segundo lugar, es todo lo que tiene que ver con los ámbitos de natalidad e inmigración. En este mismo informe hablan de una dependencia que tenemos actualmente el 34% y que para el 2070 se nos va a ir al 60%. Esto, sin lugar a dudas, hay que trabajar dos ámbitos, que es los ámbitos de natalidad y los ámbitos de inmigración, ¿no? En cuanto a natalidad, estamos en medianas del 1,2. Todos los estudios dicen que la tasa natural de sustitución está en el 2,1. Quiero decir, aquí tenemos un largo recorrido, ¿no? Y en este sentido, ¿qué políticas tienen pensadas para favorecer esta natalidad, para compensar? Además de esto, evidentemente está todo el tema de la migración y aquí también desde Foment se ha impulsado mucho medidas orientadas a la atracción de talento, ¿no? Y a la atracción de talento también de perfil elevado. Entonces, también me gustaría si podía abordar algún tema alrededor de lo que es la atracción de talento. Los temas más candentes, tenemos los famosos ERTEs que ahora se han renovado. Aquí sí que generan algunas incertidumbres y en un momento donde lo que hay que dar es certidumbre, pues el hecho de cambiar un poco el proceso de solicitud, donde el silencio administrativo es negativo, pues genera algunas dudas. El tema de la formación, si nos puede ahondar un poco alrededor de esto. También sobre el ámbito del salario mínimo. El salario mínimo no tiene, como sabe, el respaldo de la patronal. Se cree, y desde el mundo empresarial creemos que ahora no es el momento. Hay que acabar de consolidar todo lo que es... sí que hay indicios de recuperación económica, pero hay que acabar de consolidar esa recuperación y tenemos serias dudas de que ahora sea el momento de abordar este tema, ¿no? Y por último, sí que me gustaría, sobre este famoso anuncio de la reforma laboral que se anunció al inicio de la legislatura. ¿Qué tienen pensado? ¿Qué timings? Y sobre todo, ¿cuáles son los grandes ejes de ese cambio en la reforma, ¿no? Yo creo que la flexibilidad es clave para el empresariado y sí que nos gustaría saber un poco cuáles son las líneas que tienen pensadas para cuando aborden esta reforma. Y por último, y dada su condición de que había sido expresidente de la IREF, hay un tema estructural que tiene España, que es que tenemos que ganar en eficiencia y mejorar la competitividad y también en el ámbito de la administración pública. Y en este sentido, sí que me gustaría, como uno de los roles que tenía el AIREF, pues todo lo que tiene que ver con la evaluación de políticas públicas y con todo lo que tiene que ver con la reforma, cuál es su visión, ya que fuera de lo que es el ámbito de su ministerio, sí que creemos que tiene, sobradísima experiencia y nos puede dar su visión alrededor de esto. Agradecer su presencia aquí y estamos expectantes. Muchas gracias. Es el momento de la intervención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, el excelentísimo señor José Luis Escrivá.
Buenos días. La verdad para mí es un placer estar aquí hoy y esta vez presencialmente poder tener un coloquio, que en el fondo es lo que vamos a tener con ustedes en una institución tan importante y con tanta historia y tan relevante en la historia de Cataluña y con tantas contribuciones tan importantes al desenvolvimiento económico y social de Cataluña. La verdad es que con todas estas preguntas podríamos estar aquí hablando mucho tiempo. No sé si contestarlas ya y después dar unas pinceladas para que no se me olviden, porque es que he ido tomando notas y según iba aumentando la lista, pues las voy a intentar agrupar. Si les parece, les doy unas pinceladas sobre estos temas y después lo que yo quería traerles aquí es, porque no son quizá no están muy bien difundidos, es una serie de datos sobre cómo ha funcionado digamos, las medidas de protección del tejido productivo y de las rentas durante la pandemia y un poco hacia dónde vamos ahora en el contexto en el que estamos justo a finales del mes de septiembre. Empezando por pensiones. Sí, nosotros, creo que hemos sido el país, si uno analiza los planes de recuperación y resiliencia de los distintos países, que como saben tiene que incorporar un componente muy fuerte de reformas y de transformación, yo diría que España ha sido el país que ha presentado un plan de reforzamiento de su sistema y reforma del sistema de pensiones con diferencia más ambicioso. Así nos lo han trasladado las autoridades europeas y es el componente 30, el último componente del plan de recuperación y resiliencia. Además, ese plan ha alcanzado el consenso con los agentes sociales. Nosotros firmamos en el mes de julio el presidente del Gobierno con los presidentes de la COE, de CEPIME y de los secretarios generales de UGT y Comisión Obrera, firmamos en el mes de julio un acuerdo muy amplio sobre cómo debe desplegarse la reforma de pensiones. Además, tenemos una agenda en el componente 30 de transformaciones adicionales en este ámbito. Yo creo que en el ámbito de pensiones es absolutamente fundamental eliminar incertidumbres. Es decir, eliminar incertidumbres. Las fuentes de incertidumbre fundamentales que han habido en el sistema en España son dos. La primera es, y estamos hablando de algo que afecta a casi 10 millones de pensionistas y millones de personas que van a ser pensionistas pronto. Las dos fuentes de incertidumbre son las siguientes. Es decir, España tiene un nivel de cotizaciones sociales razonablemente alto. Por otro lado, tiene ya una edad de jubilación que transita hacia los 67 años en 2027 como resultado de la reforma de pensiones y que tiene un gasto en pensiones que, a diferencia de lo que se suele decir, en la media europea, 12 puntos del PIB. Piense que Italia tiene 15, Francia tiene 16. Entonces, había una anomalía y es que con un nivel de ingresos relativamente razonable, digamos, a través de las cotizaciones sociales, con un nivel, digamos, de gasto medio, ¿por qué la seguridad social tiene año tras año, mes tras mes, un déficit tan grande que se refleja consistentemente en los medios de comunicación y genera tanta incertidumbre sobre la sostenibilidad de pensiones? Bueno, pues nos pusimos de acuerdo en el Pacto de Toledo en el mes de octubre, después con los agentes sociales, después internamente en el Gobierno, porque esto involucra también al Ministerio de Hacienda, y concluimos algo que cuando uno analiza la estructura de la seguridad social se da cuenta, y es que hay un porcentaje altísimo de gasto, lo que llamamos gastos impropios, que la seguridad social paga contra cotizaciones sociales y que son políticas legítimas pero discrecionales de los distintos gobiernos, exoneraciones, políticas activas de empleo, etcétera, que se han ido desarrollando a lo largo de los años y que no son contributivas y que no deben pagarse con gasto de la seguridad social. Como resultado de eso, el Pacto de Toledo en octubre del año pasado identificó 21.500 millones de gastos impropios.
ya el año pasado y con los presupuestos de este año adicionalmente, el Gobierno se ha comprometido a asumir como gastos impropios y por lo tanto tienen que ser sufragados por los presupuestos generales de Estado 18.500 millones y el 17.500 millones. Y el compromiso es hacer, al terminar la legislatura, llegar a los 21.500 millones que identificó el Pacto de Toledo. Esto es quizás lo más importante de todo y lo es. Obviamente esto no afecta al déficit público agregado porque pasa de un sitio a otro, pero sitúa el déficit público allí donde realmente se está generando y donde realmente hay palancas después del lado de la racionalización del gasto público y del lado de la fiscalidad para abordarlo. El tener situado el déficit público artificial, digamos, espuriamente, entre comillas, en la seguridad social, llevaba a una inacción sobre el verdadero origen, digamos, de esa naturaleza de ese déficit público. Esto es, para mí, que ha pasado un poco yo por debajo del radar, probablemente la decisión más importante que se ha tomado, con el consenso de todos los agentes sociales, porque al final la reforma del 2013, la del IRP y el factor de sostenibilidad, es una reforma fallida, porque realmente lo que intentaba era corregir este déficit público. Realmente, ¿qué es la reforma del 2013? La reforma del 2013 es un intento que no tuvo recorrido, el propio partido que la propugnó dejó de aplicarla casi inmediatamente, porque realmente es algo que no tiene ninguna referencia a nivel internacional y que cuando uno piensa lo que significa se da cuenta que, era imposible su despliegue. La reforma del 2013 supone corregir este problema del déficit público en torno a casi 2 puntos de déficit público que estaba instalado en la seguridad social, corregirlo mediante un procedimiento de desvalorización, de pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, que según las estimaciones del Aging Report de la Comisión Europea, suponía aproximadamente que una persona que pasa a ser pensionista hoy, cuando termine su vida de pensionista esperada, perdería un 30% de su poder adquisitivo. Si además añadimos el factor de sostenibilidad, que es un elemento que jugaba con la esperanza de vida y que también estaba mal diseñado, esto nos supone otros 10 puntos más de pérdida de poder adquisitivo. Estaríamos hablando que una persona que iniciaba su vida laboral con una pensión de 1.000 euros, al final de su vida, en términos reales, el poder adquisitivo tendría una pensión de 600. Esto, aparte de que es impracticable completamente, el propio partido que lo propugnó dejó de aplicar la reforma del 2013 inmediatamente, supone algo que yo creo que es genuinamente injusto, y es que los pensionistas, y esto se aplicaría a un pensionista con 60, con 65 o con 75 años, sin ninguna capacidad ya de generación de rentas, de reacción, le llevas a una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte. Esto no tiene ninguna referencia internacional absoluta. El IRP, la ley del 2013 del IRP, no se ha aplicado ni remotamente en ningún país del mundo, ni aquí finalmente tampoco. Por eso ha habido consenso en el Pacto de Toledo de que había que ir a un modelo distinto, que es el que me llevaría mucho tiempo extenderme, es el modelo que hemos acordado con los agentes sociales en el mes de julio. Prácticamente en todos los países europeos que yo he visto, las pensiones, otra cosa, yo estoy a favor de romper la indiciación en la economía en muchas vías, pero en el ámbito de las pensiones, por la singularidad de los pensionistas, por la nula capacidad de reacción que tienen para tomar decisiones, es decir, en ningún país de Europa que yo conozca las pensiones están ligadas al IPC o al crecimiento de los salarios. Cuando es el crecimiento de los salarios suelen crecer un poquito por encima del IPC porque el crecimiento de la productividad se reparte entre empresas y trabajadores. Aquí en España hemos optado por que las pensiones mantengan el poder adquisitivo con el IPC, pero esto es un estándar internacional. Otra cosa son otro conjunto de medidas que también hemos acordado que nos llevan a la sostenibilidad del sistema. Pero el principal elemento para la sostenibilidad del sistema de pensiones en España es trabajar más. Trabajar y alargar la vida laboral. Eso, cuando lo simulas en los sistemas
de proyección de pensiones. Es decir, un mes más, 2 meses más de todos trabajando tiene un impacto mucho mayor que cualquier otra cosa. Y España ya tiene algo. Pensemos que Francia en este momento tiene varada en el Senado una reforma para pasar a que la edad de jubilación sea a los 63 años. Nosotros tenemos 67. Estamos en 66 en este momento y estamos en 67. Lo que tiene la reforma que hemos llevado al Congreso y que ha llevado al consenso a los agentes sociales es intentar que asegurar que la edad efectiva de jubilación se alinee con la edad ordinaria, la edad legal. Ahora estamos en 64. Si consiguiéramos llevar esos 2 años, el sistema es absolutamente sostenible. Es absolutamente sostenible. Y ese es lo que tenemos que hacer. Y ese es el procedimiento sobre el que tenemos que poner toda la energía y ensayar desde el principio. El tema de la natalidad y el tema de la emigración. Sí, yo creo que lo que hemos visto es... yo creo, y eso lo hemos visto en países que tienen, digamos, que están más avanzados que nosotros desde el punto de vista... del baby boom, es decir, que tuvieron el baby boom antes que nosotros. Es decir, nosotros empezamos en los 60 y países que empezaron a veces una década antes ya han tenido que abordar este tema. Y lo que tiende a ocurrir, y yo creo que es lo que tiene que ocurrir, es que los niveles de natalidad tan bajos que hay, endógenamente tenemos que poner en marcha políticas que lo corrijan. Yo creo que esto ya no llegamos para arreglar el problema que tenemos hasta finales de los años 40, pero sí que a medio plazo tenemos que aspirar a aumentar la tasa de fecundidad. ¿Qué sabemos de los países que han tenido éxito en términos de tasa de natalidad? Sabemos, por una parte, que tienen más gasto para la conciliación familiar, gasto para los hijos, para las familias. Allí nosotros estamos trabajando muy intensamente. Por ejemplo, eso ocurre sobre todo en las familias de más bajas rentas y vulnerables. El ingreso mínimo vital tiene un decantamiento claro de apoyo a las familias con niños y a las familias monoparentales. Estamos pasando ahora en el Congreso una reforma donde vamos a extender la ayuda por hijos a rentas hasta 2 veces el salario mínimo. Por lo tanto, ahí nos estamos alineando con los países que han tenido un apoyo público más determinado por las familias y por los niños, y ese es un camino que hay que recorrer. Todo lo que tiene que ver con medidas a favor de la conciliación. También tiene que ver con el funcionamiento del mercado de trabajo. Sabemos que países donde, por ejemplo, el trabajo a tiempo parcial voluntario está más desarrollado, estoy pensando en Holanda, son países que facilitan mucho más la natalidad. También estamos trabajando en ese sentido y será un elemento de la reforma laboral. Y después hay 2 elementos que yo creo que tienen que ayudar mucho, que uno es el de la vivienda. Es decir, las oportunidades de trabajo están más claras y por lo tanto el crear familias y poder desarrollarse están ubicarse en grandes aglomeraciones urbanas, donde al mismo tiempo Barcelona es un caso, pero lo es Madrid, lo es otras grandes ciudades españolas. La vivienda es muy cara. Es decir, si uno mira los programas en Centro Europa que han tenido mucho éxito, es decir, hay una apuesta por la vivienda social con alquileres moderados que ayuda muchísimo en este sentido. También en el Plan de Recuperación España ha incorporado un componente muy fuerte de empuje hacia el que exista un parque de viviendas, un stock de viviendas sociales en condiciones asequibles. Esto ayuda muchísimo al desenvolvimiento de las familias y es muy, muy importante. Como es muy importante, es absolutamente crucial el tema de la formación. Y en el tema de la formación me gustaría ligar el tema de la formación con, de alguna forma, lo que hemos hablado del salario mínimo interprofesional. Miren ustedes, hay un extraordinario consenso es decir, si hace unos cuantos años leía uno la literatura económica, vería este debate entre equidad y eficiencia. ¿Cuánta equidad y cuánta cohesión social
queremos tener a costa de ser menos eficientes. Si uno mira en este momento la frontera del análisis económico en el mundo, estoy pensando multitud de trabajos, no lo voy a decir, este trade-off ya no está planteado. Hay cada vez más consenso que un gran problema de nuestras sociedades, lo estamos viendo incluso con medidas económicas en todos los países de nuestro entorno, es que los extraordinarios niveles de desigualdad crecientes que ha habido de renta están generando problemas de cohesión social, problemas desde el punto de vista de la tensión, en el mal sentido de la palabra, que hay en nuestras sociedades y, por lo tanto, es decir, reducir la desigualdad, es decir, no tiene que necesariamente ir en contra de la eficiencia, al contrario, es un bien que tenemos que preservar, ¿no? Y más allá de consideraciones de equidad. Entonces, hay consenso y por eso el salario mínimo se ha generalizado en los países de nuestro entorno, que el mecanismo más poderoso para reducir desigualdad es lo que llamamos un mecanismo de preredistribución de renta, en lugar de redistribuirlo ex post, con políticas fiscales, con políticas de gasto, que también el salario mínimo es un procedimiento muy eficaz. Por eso se ha generalizado su uso y por eso hay cierto consenso de llegar a ciertos niveles, ponerse metas en términos de salario mínimo. En España la meta es el 60% del salario medio, que es una referencia internacional aceptada. La transición dentro de la legislatura a esos niveles tiene que adaptarse a algunos elementos de coyuntura económica. Los estudios, y hay muchos, en muchos distintos países. En España, desgraciadamente, no es fácil hacer estudios en este momento sobre lo que fue la subida muy elevada del salario mínimo hace unos años, porque nos pilló la pandemia y el periodo sobre el cual podríamos hacer análisis está completamente distorsionado por dinámicas en el mercado de trabajo de naturaleza distinta a la que puede estar asociada al salario mínimo. Pero el consenso en general es que los efectos sobre el empleo son limitados siempre que estemos hablando de salarios mínimos dentro de un rango razonable sobre lo que es el salario medio de la economía, y no se puede decir que las políticas son Pareto óptimas para todos y cada uno de los individuos en la sociedad, pero uno tiene que elegir y claramente los efectos redistributivos son absolutamente dominantes y por eso, digamos, las economías desarrolladas están recorriendo este camino. Lo que hay que hacer es, si hay algunos casos en determinados territorios, en determinados sectores, en determinadas edades, quizá más jóvenes, que pueden tener alguna dificultad mayor de acceso al mercado de trabajo como resultado de que el salario mínimo sea algo más alto, hay que trabajar específicamente, no hay que dejar de hacerlo, sino que lo que hay que trabajar específicamente con políticas específicas, y yo creo que ahí la clave es la capitalización y la formación. Es decir, el problema que tenemos con algunos niveles salariales en España, lo tenemos muy estudiado, tiene que ver con la escasa capitalización y la escasa formación. El desajuste, si ustedes empresarios lo verán en esos sectores, el desajuste que hay entre oferta y demanda de trabajo es evidente en muchos sectores. Estamos teniendo ya tensiones en algunos sectores, construcción, conductores, por supuesto en la agricultura. Estamos viendo problemas en determinados sectores. Lo que hace falta es mejorar la formación para que haya mayores niveles de formación y de adopción de habilidades adecuadas. Y por eso todo lo que se está haciendo en el ámbito de la formación profesional es absolutamente central. La ley reciente yo creo que es muy ambiciosa, se están creando muchas plazas de formación profesional, se está trabajando mucho con los agentes sociales para que sectorialmente se desarrolle esto. Y ahí es donde hay que poner el énfasis y es donde hay que trabajar. Porque además, yo veo los niveles salariales, es verdad que esto es aspiracional y es verdad que hay muchísimas factores que explican el desenvolvimiento económico de un país, pero si uno mira los países centroeuropeos, nórdicos y mira sus niveles salariales, no parece que eso genere problemas de creación de empleo y más bien, y está muy estudiado y muy demostrado, suele ser un acicate para mejoras de productividad, la adopción
de técnicas más productivas, a veces frente a técnicas más intensivas de trabajo. Yo creo, y creo que todos estaremos de acuerdo, que los incentivos son fundamentales en la vida y son fundamentales en la economía. Incentivos adecuados para cambiar y para transformarse. Y es verdad, ya que estamos hablando de qué elementos son centrales en el desenvolvimiento económico y en la prosperidad de un país, yo creo que si hay un factor único que explica las diferencias de renta per cápita en Europa, es la calidad de sus instituciones. La calidad de sus instituciones, la gobernanza y la gobernanza en sentido amplio de las administraciones públicas. En ese sentido, por eso es muy importante que dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia exista todo un componente dedicado a la reforma de la administración pública española. España en los rankings internacionales sale en un puesto mediano y, por lo tanto, ¿qué es lo que somos? Un país mediano en términos de renta per cápita en Europa, pero tenemos que hacer muchas transformaciones, pero una que yo creo que es condición sine qua non para ir avanzando es mejorar la calidad de las administraciones públicas. Con esto estoy recorriendo casi todos los temas que me han planteado, que son variados, y se ha hablado de flexibilidad. Obviamente que tenemos que ir a mayor flexibilidad, y ya que con esto casi voy a saltar algunos datos que quería presentarles y para que tengamos tiempo para el coloquio. En el elemento, por ejemplo, nosotros hemos querido hacer de la necesidad virtud, es decir, la pandemia ha sido tremenda, ha supuesto una perturbación económica difícil de imaginarse a priori, y la enorme incertidumbre que genera sobre la respuesta de todos, sanitaria por supuesto, pero en el ámbito económico de cómo preservar rentas y desde el punto de vista empresarial los retos que ha planteado para cada uno y para los trabajadores, para toda la sociedad. Lo que hemos intentado nosotros es que el diseño de las distintas respuestas que hemos ido dando, la flexibilidad primero la hemos manifestado en que cada 4 meses hemos ido modificando el modelo de protección de rentas y de tejido productivo para irnos adaptando a condiciones tan cambiantes, ya como primer elemento de flexibilidad. El segundo elemento de flexibilidad ha sido que hemos permitido que las empresas vayan introduciendo prácticamente de un día para otro trabajadores en los esquemas de ERTE, y hemos visto que la rotación ha sido muy grande. Han podido tener trabajadores a tiempo parcial, a tiempo total, a unos, a otros. Hemos visto empresas que ante una caída bastante dilatada de demanda, lo que han hecho es rotar a los trabajadores para que todos trabajaran. Es decir, hemos visto todo tipo de modelos y al final eso se ha traducido. Hemos generado incentivos a la activación cuando las condiciones lo permitían, como el verano pasado o este último verano, el verano del año pasado, cuando ha habido más fuerte demanda y había dudas sobre cuál va a ser la demanda. Nosotros lo que hemos intentado es que se tomara riesgo y para eso, lo sabrán los que han podido participar en estos programas, lo que hemos hecho es que hemos dado incluso una exoneración de cuotas a la seguridad social, una reducción del coste del trabajo más intensa para los trabajadores que se activaban durante un cuatrimestre frente a los que no se activaban. Hemos establecido coeficientes decrecientes para generar un nudge, un empuje a la toma de riesgo. Cuando, como por ejemplo al principio de la pandemia o en el invierno pasado, lo que tocaba era proteger, hemos puesto el énfasis en esquemas muy generosos y muy amplios de protección y hemos ido cambiando las condiciones. Por eso, en este momento que iniciamos, yo creo que una etapa ya final ante digamos, el éxito que han supuesto las vacunas y el control que se está teniendo crecientemente de la pandemia, el énfasis, nosotros pensamos que los trabajadores que quedan en ERTE, ahora veremos los números, tiene que ser en su capitalización. Como hemos dicho antes, España tiene un déficit claro de formación dual, de formación dentro de las empresas. Alemania estamos hablando de 80 horas aproximadamente media en una empresa de formación dentro de una empresa, nosotros no llegamos a 20. Entonces tenemos que aprovechar de nuevo, hacer de la necesidad virtud, aprovechar este esquema de ERTES para empujar a que haya más formación. En este caso, la formación de los trabajadores que quedan a nivel nacional, estamos hablando de unos 240.000 trabajadores, a final de mes estaremos en 220, 230. Realmente de esos 220, 230,
con exoneración, es decir, sectores protegidos hay 2/3 y también hay 2/3 a tiempo parcial. Es decir, estamos hablando de una concentración en 4 o 5 sectores principales, donde queremos que lo que aprovechemos entre todos es hacer programas piloto de formación, bien para la posibilidad de adaptarse a otras actividades dentro de la propia empresa o bien para transitar a otro sector, a otra empresa, con una capitalización adecuada. Eso requiere alinear incentivos desde el lado de la empresa en la que el trabajador está en ERTE, del propio trabajador para que transite a otra empresa de forma directa y para la empresa que puede contratar y reestructurar. Este esquema es el que, donde las ayudas públicas se vinculan a los esfuerzos por parte de todos para hacer esta transición que no expulse a los trabajadores del mercado de trabajo, les mantenga permanente en el trabajo y vinculados a las empresas. Este es el modelo de éxito en Europa y sobre eso estamos trabajando. Y ese es uno de los primeros elementos centrales de la reforma laboral que tiene que estar culminada a final de año. Este modelo de flexibilidad interna que haga que España deje de ser el país del mundo, yo diría, de Europa desde luego, donde es decir, el ciclo económico va acompañado de una amplificación todavía mayor de la destrucción de empleo y del mercado de trabajo. Eso sabemos que no funciona bien. Salir fuera del mercado de trabajo genera fenómenos que llamamos los economistas de histéresis, de pérdida de capitalización, de dificultades de entrar. Hay que vincular y formación, formación, formación. El segundo elemento, justamente en formación, que tiene que ver con la reforma laboral, es la reforma de las políticas activas de empleo. España tiene un gasto significativo, incluso se va a aumentar con el plan de recuperación en políticas activas de empleo. Ahí hay que tener un modelo donde el énfasis se ponga mucho más en la evaluación de lo que funciona, en un buen conocimiento en todos los mecanismos de dónde están los desajustes del mercado de trabajo y dónde tiene que ir la formación para que oferta y demanda de trabajo casen. Este es el segundo gran pilar de la reforma laboral y el tercero es los mecanismos de contratación. Los mecanismos de contratación para que la extraordinaria temporalidad que hay en España, que genera efectivamente una vulnerabilidad enorme y una precariedad laboral que también es absolutamente anómala cuando lo miramos en los países de nuestro entorno, pues se corrija y la flexibilidad venga por otros caminos que en otros países está demostrado que genera, digamos, relaciones de medio y largo plazo más adecuadas para un desenvolvimiento del mercado de trabajo más eficiente, acompañando, digamos, la prosperidad de la economía. Bien, con todo esto creo que he intentado contestar a todo lo que he dicho y ya dado dónde estamos y hay una presentación que casi no voy a presentar porque yo creo que ya he agotado todo mi tiempo, pero les voy a dar algunos números que me parecen interesantes, voy a pasar de todo esto. Es decir, miren ustedes, esto es lo que ha pasado en el empleo en Cataluña desde el principio de la crisis, de febrero hasta ahora. Prácticamente vamos a centrarnos en la línea de arriba es afiliación, es lo que es empleo, y la de abajo es teniendo en cuenta los ERTES, es decir, teniendo en cuenta los trabajadores que han estado no activos en ERTES. Es decir, si nos hubieran dicho en febrero del año pasado, cuando empezamos esto en marzo, perdón, que prácticamente estamos recuperando ahora el nivel de empleo precrisis, pues no, nosotros no lo esperábamos, no lo esperaba nadie. Recuerden ustedes las proyecciones, por ejemplo, en el verano pasado de organismos públicos, Banco de España, organismos internacionales, tasas de paro del 20 y tantos %, se acordarán, los ERTE se dan en ERES. Es un éxito de todos en la negociación colectiva y en el diseño de los ERTES el que hoy tengamos niveles de empleo, incluido teniendo en cuenta ERTES, prácticamente como previos a la crisis. Si lo queremos ver con un poquito más de perspectiva temporal, estas dos líneas que presento aquí, lo que reflejan es lo que ocurrió poniendo el contador a cero en febrero de este año, que es la línea oscura, y poniendo el contador a cero al principio de la crisis financiera del año 2009. Es decir, estos son datos para Cataluña, no son datos de Cataluña. 20 meses después de iniciarse la crisis financiera, en junio del 2008, perdón, se habrían destruido 300.000 empleos en Cataluña. Hoy prácticamente se han recuperado los 200 y pico mil que se llevan a perder en el peor momento, que fue en torno a junio del año pasado. Es decir,
Esta es la gran diferencia ante una perturbación, en este caso más intensa que de la entonces, con menos persistencia quizá, porque claramente vamos a tener una perturbación de 2 años, aquella se extendió unos años más, pero en términos de intensidad del potencial, digamos, perturbador sobre el desenvolvimiento económico es comparable. La gran diferencia es esta, la gran diferencia es el desenvolvimiento del mercado de trabajo y el contraste es extraordinario. Miren ustedes ahí algún dato más que quería presentarles. Esto me parece que es interesante, que es cómo estamos en este momento en ERTES y afiliación en el periodo más reciente. Desde el mes de junio, ahora mismo estamos discutiendo estos días, como saben, la renovación del marco de ERTES para los próximos 4 meses. Miremos cuál ha sido el desenvolvimiento en los meses anteriores, donde de nuevo hemos puesto incentivos muy fuertes a la creación de empleo que se ha materializado. En Cataluña se han creado, estamos hablando de unos 50.000, ¿no? Es decir, 60.000 empleos, 36.000 han sido nuevos empleos de incorporación al mercado de trabajo y 21.000 han sido trabajadores que han salido del ERTE y se han incorporado. 60.000 empleos en este cuatrimestre son datos muy, muy positivos. Esto simplemente para que vean la evolución del mes de septiembre. Estos son datos de este mes de septiembre diarios, comparando la evolución del empleo en Cataluña en el año 2019, que fue un buen año, previo a la pandemia, con los datos de este 21. Tenemos un mes de septiembre, de nuevo, mejor que 10.000 trabajadores más afiliados a la Seguridad Social respecto a lo que ocurrió hace 2 años. Perdón. Y un resultado muy interesante que quería mostrarles es que si realmente el empleo básicamente ha recuperado sus niveles, incluido, teniendo en cuenta incluso los que están en ERTE como no activos, si hemos recuperado empleo agregadamente, eso quiere decir, y ahí lo vemos, que hay un conjunto de sectores en la economía, quizá no lo puedan ver desde aquí, pero sí hay sectores muy interesantes donde en medio de la pandemia, en ese periodo, se ha creado neto mucho empleo nuevo. En sectores de innovación y desarrollo, en sectores que tienen como nuevas tecnologías, en mensajería, en sanidad, por supuesto, incluso en manufacturas. Ahí ven todos esos sectores de arriba, son sectores de fuerte creación neta de empleo que compensan el que todavía no hemos llegado a los niveles precrisis, pues en hostelería, en hoteles, en agencias de viajes, por supuesto, y en transporte aéreo, sobre todo. Esta es la evolución de los ERTES en Cataluña. La línea discontinua es el total nacional y vemos que Cataluña tiene un comportamiento prácticamente igual. Las dos líneas, las dos áreas reflejan la parte que es empleo a tiempo parcial y la parte de ERTES en empleo total. Como ya quedan muy poquitos. En cada una de las fases lo está explicando antes, nosotros hemos puesto énfasis en un tema distinto. Aquí, yo creo que este es un gráfico muy interesante, con datos, todos son datos de Cataluña, los dejo para ustedes después si los quieren analizar con cuidado. Tenemos los sectores donde en junio estábamos, digamos en febrero, al principio del periodo peor de las olas de pandemia últimas, fue a principios de febrero del año 2021. Y ahí ven, por ejemplo, si queremos ver la primera, para poner un ejemplo, la primera línea, como se lee, tenemos un 75% de todo el empleo del sector de juegos de azar. El siguiente es transporte aéreo, que estamos en torno al 70, 65, el 70% en febrero de todo el empleo precrisis de esos sectores estaba en ERTE. Miren ustedes, y ahí, digamos, son los sectores más afectados. La siguiente línea es el nivel hoy. Y eso nos da una magnitud del enorme proceso de recuperación de empleo que hemos tenido en los sectores que han estado más afectados. Todavía quedan, en Cataluña quedan unos 50.000, lo vamos a ver ahora. 50.000 trabajadores quedan en ERTE en este momento y ahí tienen los datos de cuántos son a tiempo parcial y cuántos están en las 3 categorías de ERTE que creamos en octubre del año pasado por impedimento, por las sectoriales, los que llamamos superprotegidos. Y también hay, ojo, casi un tercio, como decía antes, de empresas, trabajadores en ERTE, las empresas sin exoneración. Aquí es la misma historia, incluso más efectiva en el caso de los autónomos. Miren ustedes, este es el gráfico comparado poniendo el contador a cero al principio de la crisis. En el caso de los autónomos, en la anterior crisis, la que arranca la crisis financiera, a estas alturas, 20 meses después del inicio de la crisis, ya se habían destruido 50.000 puestos de trabajo de autónomos. Como verán,
En este momento en Cataluña hay más autónomos afiliados a la Seguridad Social activos que antes de la crisis, unos 5.000 más. La diferencia es de 55.000. Y esta es un poco la evolución de la prestación de autónomos, me la salto. Y finalmente quería hacer una mención al ingreso mínimo vital. Es decir, en medio de la pandemia llevábamos desde el 2014 recibiendo recomendaciones todos los años del Consejo Europeo. Esas recomendaciones que nos hace el Consejo Europeo a España nos decía, perdonen ustedes, tienen un sistema de protección social del último recurso de los más vulnerables no aceptable, no aceptable. Los países europeos, las personas en mayor vulnerabilidad tienen que tener un nivel mínimo de protección, porque esto, aparte es un tema de equidad y de justicia, pues genera, digamos, problemas serios de cohesión social. Hemos introducido el ingreso mínimo vital de una forma acelerada. En este momento llegamos ya a más de 60.000 catalanes con el ingreso mínimo vital, y el ingreso mínimo vital, es decir, no solamente y no fundamentalmente es una prestación, tal como lo hemos diseñado en España, es un mecanismo, digamos, para, una vez protegida la renta a un nivel mínimo, generar todo un conjunto de elementos y itinerarios para la inclusión social y la integración en la sociedad. Es decir, el éxito del ingreso mínimo vital es que las familias vulnerables y los que son activos dejen de estar en el ingreso mínimo vital. Ese es el gran éxito y el diseño de la ley, y por eso la ley, yo creo, ha generado tanto consenso y tanto apoyo a nivel europeo, está en esta dirección. Y yo creo que ya me he pasado de tiempo ampliamente, pero ya he contestado unas cuantas preguntas. Y me pongo a su disposición, ¿no?, para cualquier cuestión que me planteen. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, ministro. Sí. Tengo aquí varias preguntas. Si le parece, las vamos abordando en pequeños bloques para que así le dé tiempo. ¿No? Las dos primeras, una está muy relacionada con y viene por parte del sector turístico, que es el sector, aquí está hablando de los 250.000 que están ahora en ERTE, pero hay una gran concentración de todos estos en el sector turístico. Y aquí dicen, la pregunta que están haciendo, ¿no?, si usted es consciente de la importancia que tiene para el sector prorrogar los ERTEs de acuerdo con la situación económica de estos sectores, ¿no? Porque para ellos es clave. Dice que más ocupación no quiere decir más beneficios, ¿no? Y que los precios están aún en un nivel que no permite mejorar las cuentas de resultados. Lo que vuelvo a insistir es que se pide ahí esta solicitud por parte del sector de que se alarguen hasta final de año una prórroga con los ERTEs habituales y los que teníamos hasta el momento, ¿no? Y hay un segundo bloque que viene, no viene de agrupación del sector, sino que viene de la prensa, de Nuria Oriol, de Cataluña Radio, que pregunta que desde el Ministerio se está planteando, y usted lo ha comentado, es suprimir las ayudas por el cese a los autónomos. Esto ha provocado y ha generado gran indignación, de que Lorenzo Amor vía Twitter insiste en hablar de un contexto de fuerte crecimiento para eliminar las ayudas, es desconocer la economía real, ¿no? Y preguntan si es una propuesta cerrada, hay margen de negociación, hay reuniones previstas al respecto. Bien, efectivamente, en este momento hay dos negociaciones abiertas y calientes, en el sentido de que se están produciendo conversaciones incluso en este momento en las dos mesas, con los autónomos y con los agentes sociales, los sindicatos y la patronal. Y yo siempre, si me han seguido mi trayectoria, durante estos procesos he sido lo más silente posible, porque hay que preservar la negociación, y aquí hay una negociación. Yo creo que es la sexta vez, ¿no?, la quinta o sexta vez, cada 3 o 4 meses hemos tenido lo que estamos, y me refiero a esto de los autónomos, esto es lo habitual. Es decir, lo habitual es este ruido preacuerdo, es lo habitual. Es decir, yo creo que nosotros nunca, durante el proceso de negociación, divulgamos los elementos que se están discutiendo, pero hay otras partes de la negociación que tienen una preferencia, digamos, de airear esto en la opinión pública. Obviamente hay que descontar, tiene un sesgo y un interés. Yo no voy a entrar en esta dinámica, y esta dinámica, yo creo que al final ha habido acuerdos, y ha habido acuerdos siempre, y los acuerdos han generado un enorme consenso, y sobre todo lo que hay detrás es una historia de éxito reconocida internacionalmente. En el caso de los autónomos,
todavía mayor éxito. Es decir, tenemos más autónomos, es decir, después de lo que ha pasado hay más autónomos afiliados a la Seguridad Social ampliamente que antes de la crisis. El esquema de protección que ha habido de los autónomos es comparable, incluso superior que el de los ERTEs, porque aquí en el caso de los autónomos, que es algo que hemos llevado nosotros directamente, a diferencia de los ERTE, donde digamos, las ayudas directas a las empresas que han tenido caídas de beneficios, se ha utilizado otro mecanismo donde se han incorporado las comunidades autónomas y que no ha sido responsabilidad de nuestro ministerio. En el caso de los autónomos, sí. Con lo cual, en el caso de los ERTE estamos protegiendo a aquellas empresas que han tenido impedimentos o limitaciones durante la pandemia, en los sectores que se han visto afectados y que prácticamente tienen actividad cerrada, pero nunca hemos vinculado a beneficios directamente y a caída de beneficios. En el caso de los autónomos, tienen que saber que los autónomos, aun estando trabajando, incluso trabajando, hemos permitido caídas, que determinadas caídas de beneficios tengan derecho a exoneraciones muy fuertes a la Seguridad Social y a compensaciones económicas. Es decir, yo creo que cuando comparamos a nivel internacional, de verdad, el esquema de protección que España ha tenido con los autónomos, yo creo que es extraordinariamente, no quiero decir la palabra generoso, pero luego con la mayor sensibilidad posible con los autónomos que han tenido dificultades con la pandemia, y seguiremos siendo así. Ya verán ustedes que va a seguir siendo así. Lo que ocurre es que las cosas evolucionan y por lo tanto tenemos que ir adaptándonos a las distintas circunstancias que en cada momento han regido la pandemia, y ahora pues el nivel de afectación sobre la actividad económica es infinitamente más baja de la que había en el mes de febrero o en el mes de marzo, abril o del año, y eso hay que ir adaptándolos. Tenemos que, el nivel de subvención y de apoyo hay que ir adaptándolo a las circunstancias que hay. Es lógico que tengamos una reflexión y un acuerdo en esos términos. En el caso de los ERTE, vamos a ver, nosotros todos aquellos sectores y empresas que siguen viéndose afectadas por la pandemia, y es evidente que aquí no solamente estamos hablando de restricciones administrativas, sino de restricciones, digamos, exteriores que suponen caídas de demanda muy persistente en actividades turísticas que tienen que ver con la demanda exterior. Nosotros, estos sectores, digamos, les puedo asegurar que en el proceso de negociación de los ERTEs anteriores que ha habido, si ha habido alguien que ha defendido la ultraprotección de los sectores turísticos, ha sido el Ministerio de Inclusión, con diferencia, y así nos lo han reconocido el sector, a mí personalmente, en varias ocasiones. Bueno, pues vamos a seguir por ahí. Lo que ocurre es que yo creo que todos tenemos que entender que, llegado el punto en el que estamos, es razonable que las ayudas se vinculen a la formación. Y cuando han pasado ya 20 meses del principio de la pandemia, es razonable que todo este periodo tan largo de inactividad lleve aparejado procesos de adaptación de nuevas habilidades o de recapitalización de los trabajadores, y que eso sea parte inherente del esquema de ERTEs, como hay en otros países europeos. Entonces, el énfasis que nosotros estamos poniendo en esta etapa no es en que ese mantenimiento del esquema de protección lleve vinculado a un compromiso con la formación. España tiene un déficit de formación y de reforzamiento de capital humano en general y dentro de las empresas. Y es reconocido. Y por lo tanto tenemos que aprovechar estas palancas entre todos para dar un impulso en esa dirección. Ese es el elemento central en nuestra negociación. Muy bien. Un punto relacionado con esto que ha entrado del periódico, preguntan justamente sobre esa formación, que si el gobierno está dispuesta a coasumir parte de este coste. Bueno, no solamente está dispuesto a coasumir parte de este coste, es que va a asumir el grueso de ese coste. Muy bien. Relacionado con el... Adicionalmente a las exoneraciones. Perfecto. Relacionado con el antes hablado con el modelo de jubilación, relacionado con el sistema de pensiones,
Aquí preguntan que qué medidas se contempla para promover planes de pensiones de empresa, ¿no? Se me ha olvidado contestar esa pregunta. Está volver a insistir. Y relacionado con esto, usted ha comentado que la Dato es el 67, la Real en el 64, que hay que reducir y que ahí está parte de la solución, ¿no? En ese reglamento. Pero sin embargo, se ha incrementado un 16% en la jubilación anticipada. ¿Qué medidas concretas va en línea para esta no jubilación anticipada, de acuerdo con las políticas del Ministerio? Vale. Es decir, la verdad es que intenté contestar a casi todas las preguntas, pero se me pasó abordar el tema de los planes de pensiones privados y lo que se llama el segundo o tercer pilar en un sistema de pensiones. Pero ahora lo contesto con detalle respecto a este segundo elemento. Claro, cuando nos hemos... España tiene un doble problema para conseguir que la edad efectiva de jubilación se alinee con la edad ordinaria, la edad legal, que tiene que ver con las jubilaciones anticipadas y con las jubilaciones demoradas, con las dos cosas. En el caso, y nos hemos encontrado con diseños inadecuados en ambos casos. En el caso de las jubilaciones anticipadas voluntarias, el sistema está diseñado de tal forma que el desincentivo, cuando se puede anticipar hasta 2 años la jubilación respecto a tu edad ordinaria. Esos 2 años de anticipación tiene lógicamente un desincentivo, porque supone una mayor contributividad al sistema y a su sostenibilidad. Por tanto, uno tiene que asumir alguna pensión menor si anticipa su jubilación. El problema que había es que las personas que estaban en pensión máxima tenían un desincentivo. Lleva ya tiempo a explicar por qué, porque tampoco yo lo entendí muy bien cuando me lo encontré así. Es decir, pero las personas que están en pensión máxima tenían un desincentivo muy pequeño, en torno al 4%. El 4%. En cambio, las personas que están en cualquier otro tipo de pensión tienen un desincentivo del 16% de caída de pensión en toda su vida. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quiénes están prejubilando más? Las personas en pensión máxima. Lo que estamos haciendo con esta reforma, con un periodo transitorio, es alinear la edad de jubilación, digamos, el desincentivo de todas las pensiones, para que ese desincentivo tan bajo e insostenible para las pensiones máximas no se materialice. Al mismo tiempo, sí que hemos establecido también lo que veíamos es el segundo elemento que nos chocaba, era que prácticamente todo, precisamente porque el desincentivo estaba diseñado de una forma particular, en la elección sobre si uno se prejubila en esos 2 años que puede anticipar, los que lo hacían prácticamente lo hacían desde el primer momento. Desde el primer momento. Es decir, cuando se daban las condiciones de 2 años, lo hacían. Nosotros hemos creado ahora mismo un esquema de coeficientes con una curva convexa, de tal forma que el sistema se beneficia mucho si un porcentaje significativo de personas retrasaran 2 o 3 meses su jubilación. Desde el punto de vista del sistema, ayuda mucho a la sostenibilidad, y desde el punto de vista vital, la verdad es que en vez de jubilarse a los 63 o a los 64, 2, 3, 4 meses, no cambia mucho. Lo que hemos creado es que los desincentivos son significativamente más elevados justamente en esos primeros meses. Es decir, desincentivos. Y después, sobre el sistema de previsión de planes de empleo, claramente esta es la apuesta. España no ha desarrollado adecuadamente el sistema. Es decir, el problema es que España, digamos, y la industria también, en fin, todo el sistema está orientado a planes individuales. Planes individuales con una exoneración que hasta ahora, hasta el año pasado, era 8.000 euros dentro del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y ese es un instrumento muy caro, con comisiones muy, muy altas. Es decir, que cada uno piense, si tiene planes de estos, lo que paga de comisiones. En cambio, los planes de empleo, porque está mucho más equilibrada la negociación los dos lados, tienen comisiones que es una fracción de las anteriores. Estamos hablando de la comisión media que se ha pagado, está 1,5 en un plan individual. Yo, por ejemplo, estoy en un plan también colectivo como funcionario del Banco de España con una entidad financiera. La gestión es muy parecida, y me parece que son 0,27 lo que yo pago. Entonces, lo que estamos desarrollando, y hay un compromiso de pasar una nueva ley antes de final de año que estamos ultimando dentro del Gobierno, es a generar todo un conjunto de incentivos para el desarrollo de planes colectivos de empresa. Las grandes empresas lo tienen, pero el problema es que en este momento no hay una oferta adecuada de planes de pensiones colectivos para autónomos, para funcionarios públicos, para trabajadores en pymes, y el compromiso es desarrollar ese
ese esquema y los incentivos fiscales, ya empezamos el año pasado, vamos a ir más allá este año, van a estar alineados claramente a esos planes colectivos de empresa, que es donde se genera verdaderamente el ahorro a largo plazo. Lo que se sabe es que el modelo anterior, el modelo basado en planos individuales, y lo estudió la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal con mucho detalle, no genera un aumento del ahorro a largo plazo. Simplemente lo que supone es un cambio en la forma de materialización en activos financieros de tu ahorro. Pasas de depósitos o de fondos de inversión a fondos de pensiones, pero no hay un aumento neto. Básicamente porque el incentivo es al arbitraje entre tipos marginales hoy y el de tu edad de jubilación. Bueno, pues para cerrar el acto, ministro, en primer lugar, yo pienso que ha sido un debate interesantísimo. Es cierto que todas aquellas cuestiones relacionadas con las pensiones, con las desigualdades, como el futuro de la jubilación de todos los trabajadores activos en España, es un tema de un gran debate intelectual, de mucha profundidad, y que podríamos estar muchísimas horas hablando de esta situación. Yo pienso que has aclarado muchísimas cuestiones respecto al futuro de la jubilación de la población activa española en los próximos años, respecto a lo que pretende el Gobierno en el intento de poder posibilitar que la edad efectiva de jubilación pase de los 64 actuales reales a los 67 que se aprobaron en las dos anteriores legislaturas. Has hablado de la migración, has hablado de las tasas de natalidad, de los incentivos para que exista más natalidad en España, las desigualdades, la flexibilidad, pero sí es cierto que hay dos temas candentes hoy de la actualidad que también persiguen o son de la máxima atención de los medios de comunicación, que es cuál va a ser el futuro de la negociación de los ERTEs, que es un tema que, como muy bien sabes, la posición de Foment está alineado, como no podía ser de otra manera, con la de la COE, y que también no es menos cierto que hoy existe en estos momentos grandes discrepancias respecto a la propuesta del Gobierno, a lo que queremos los sindicatos, lo que quieren los sindicatos, pero yo voy a hablar de lo que queremos los empresarios. Hay dificultades, hay un gran distanciamiento entre lo que queremos nosotros y lo que quiere el Gobierno, pero tú has dicho en tu intervención que este ha sido un mecanismo, los ERTEs y la negociación han sido un mecanismo de éxito a lo largo de estos últimos meses, a lo largo de estos prácticamente 2 años de negociación que llevamos en la mesa de diálogo, y por esto yo voy a apelar al sentido común de las partes negociadores para que antes del próximo Consejo de Ministros pues exista una gran complicidad entre las propuestas que planteamos los empresarios, lo que plantean los sindicatos y lo que plantea el Gobierno, y que pueda haber, como no podía ser de otra manera, un gran acuerdo entre las tres partes. Hoy hay que reconocer que hay un gran distanciamiento, no hay acuerdo, las posiciones son muy distantes, pero yo también confío, ministro, en este modelo de éxito para que finalmente la complicidad entre todos los actores de la mesa de diálogo sea un éxito. Por lo tanto, muchísimas gracias, ministro. Sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias a ustedes y a todos vosotros por poder haber escuchado atentamente la conferencia del ministro y poder haber también formulado las preguntas. Hasta la próxima, buen día y muchísimos éxitos en la negociación, señor ministro. Muchas gracias a todos.